Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más nos presentamos delante de su santa y divina presencia, reconociendo, Señor, nuestros pecados, nuestras falencias, nuestros errores. Y reconocemos nuestra dependencia en usted, Señor. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que hacemos, toda nuestra vida, depende de usted, Señor. Pedimos que dé gracia para poder exponer su palabra con fidelidad, que edifique los corazones de los hermanos que van a oír esta predicación, que crezcan en gracia, conocimiento, y que todo esto apunte a la gloria de tu nombre y al avance de tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Timoteo 5:8. En este texto base que Pablo habla, nos muestra que los cristianos, primordialmente los hombres, debemos ser capaces de proveer económicamente para nuestras familias. Pablo aquí comienza diciendo lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos. Aquí Pablo habla o se refiere a las familias en general. Si uno no es capaz de proveer a la familia en general. Y aquí son necesidades específicas en una circunstancia crítica. Y luego él continúa diciendo lo siguiente: y mayormente para los de su casa. Aquí acota familia en general y también en familia particular. Por ejemplo, un jefe de hogar, esposo, padre. A esa familia en particular debe ser capaz de proveer económicamente. Si este principio no se practica, seremos considerados peores que los incrédulos. Y Pablo aquí lo dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué peor? Porque vemos gente incrédula. Naturalmente cumplen este principio. Naturalmente proveen para su familia. ¿Cuánto más los creyentes? ¿Cuánto más los cristianos? Mayormente deberíamos preocuparnos de proveer para nuestra familia en general y nuestra familia particular, los más cercanos. En general es cuando tengan alguna necesidad específica. No vamos a estar cumpliendo el rol de otra persona de nuestra familia. Pero cuando tienen necesidades específicas, poder tender la mano, dice Pablo. Sean o no sean creyentes, familiares. Ahora para la familia particular, el vínculo más íntimo, el matrimonio, los hijos, ese núcleo. El hombre debe tener la capacidad de proveer, de sustentar. Los cristianos debemos hacer eso. Y este es uno de los muchos pasajes que la Biblia nos enseña, o Dios nos enseña, cómo administrar nuestras finanzas. Lo cual nos lleva al tema del día de hoy. Entonces este es un pasaje que nos enseña, Dios habla, la Biblia muestra
cómo administrar nuestras finanzas. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice que si uno no provee para lo suyo y en especial para los de su casa, la familia más íntima, es peor que un incrédulo. ¿Cómo nosotros proveemos? ¿Cómo? Principio bíblico, trabajando. ¿Para qué? Para obtener dinero. Con ese dinero nosotros compramos para proveer a nuestra familia comida, casa y las necesidades básicas. Entonces, para nosotros proveer de una forma bíblica, debemos entender que debemos administrar correctamente nuestras finanzas. Nos lleva aquí, como decía anteriormente, a la predicación o al tema del día de hoy, que es parte de la familia, las finanzas. Las finanzas. Entonces, en el día de hoy hablaremos sobre la administración bíblica de las finanzas. Y lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente, que el 15% de las palabras que Jesús mencionó, habló, trataban sobre el tema de dinero. Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno. Habló más. Ahora aquí yo no estoy hablando de teología de la prosperidad y argumentando esa falsa ideología, no. Porque Jesús habló de una forma correcta. Cuando yo me refiero aquí a que el más del 15% de las palabras de Jesús están relacionadas con el dinero, tanto para bien para mal. Dio exhortaciones, dio cómo debía administrarse de la forma correcta, mostró lo que no se debía hacer. Y uno de los principios que nosotros debemos tener claro cuando hablamos de las finanzas es el siguiente: la fe y las finanzas son inseparables. Muchos cristianos hacen esa división, esa desunión entre la fe y la finanza. Por ejemplo, soy creyente y mi visión o mi cosmovisión de la finanza es que yo administro el dinero como yo quiero, es mi dinero. No. Cuando hablamos de ser cristiano bíblico, de tener una iglesia bíblica, una iglesia saludable, es una iglesia que cree en la inspiración de las Escrituras, que cree en la suficiencia de las Escrituras, es decir, las Escrituras son suficientes para cada área del ser humano, para direccionar, para dar norte a cada área del ser humano, y eso incluye las finanzas. Eso incluye el dinero. Entonces la fe siempre va a estar unida a la finanza o cómo la debemos administrar. Son inseparables. Lucas 19, 8 y 9 dicen lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos la conversión de Zaqueo, que fue algo extraordinario. Él amaba el dinero. Era ladrón de ladrones, estafador de estafadores. Y cuando tiene un encuentro con Cristo, cuando se da la salvación en Él, cuando Él es regenerado, inmediatamente Él se despoja. Entonces, la fe y la finanza o cómo nosotros administramos están unidas. Luego Jesús dice en el versículo 9 lo siguiente: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, ¿quién? Zaqueo, es hijo de Abraham. Dejó de confiar en las riquezas, en el dinero, en las finanzas. Su confianza estaba en Cristo. Entonces, cuando Él es regenerado, es una nueva criatura, inmediatamente eso afecta cómo Él administra sus finanzas. Entonces, la fe no está disociada
de las finanzas, sino son inseparables, están siempre unidas. Y surge la pregunta, si estamos hablando de una serie, de la familia, ¿por qué hablar de dinero en una serie de predicaciones sobre la familia? Por la siguiente razón, porque una de las principales causas de conflictos y hasta de divorcio es la mala administración financiera. Por eso es importante hablar este tema dentro de una serie de predicación sobre la familia. Porque una de las principales causas de conflicto al nivel tan grande de llevar a la separación de matrimonios. Una encuesta realizada en Reino Unido por la firma YouGov reveló que el dinero es la principal causa de conflicto entre las parejas, con un 26% por encima de la falta de afinidad, la crianza de los hijos o incluso la infidelidad. Es la principal causa, miren, en esta estadística que se hizo en Reino Unido. La principal causa de conflicto, de peleas, de problemas en la familia, en el matrimonio, mayor que la infidelidad, mayor que la falta de disciplina a los hijos y mayor que la afinidad, esa unión, esa comunión, mayor. La principal causa de conflicto, el dinero. Y es más específicamente la mala administración de las finanzas. Entonces, por esta causa, en el día de hoy veremos algunos principios básicos para administrar correctamente nuestras finanzas. Lo primero que debemos entender, primer principio, es que somos mayordomos del dinero de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, somos mayordomo del dinero de Dios. ¿Qué significa ser mayordomo? ¿O qué significa la mayordomía? Según la RAE, la mayordomía significa lo siguiente: cargo y empleo de mayordomo o administrador. Es decir, a la luz de la Escritura, somos responsables de las cosas, en este caso, el dinero, que Dios nos ha confiado. Este es el primer principio que nosotros debemos entender. Somos responsables de las cosas que Dios nos ha confiado. En este caso aquí es el dinero, las finanzas, el área económica, los bienes. Entonces, el dinero que nosotros recibimos mensualmente, semanalmente, como usted lo reciba, no es suyo, es de Dios. Nosotros somos meros administradores del dinero de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que podemos llegar a tener le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores de los bienes de Dios, pero no somos los dueños. Eso debemos grabarlo en nuestra mente. Nosotros somos administradores. El administrador no es el dueño. Por mayor que sea el cargo de administrador que usted pueda obtener en una empresa, eso no le hace a usted el dueño. Usted debe administrar los recursos que esa empresa gana conforme a los parámetros, a las normas, a las reglas, tanto estatales como el de la empresa.
y debe rendir cuenta al dueño de la empresa. Ese dinero no es suyo, es del dueño, es él el que está invirtiendo. Así mismo ocurre con todo lo que nosotros tenemos en esta tierra. No nos pertenece, es de Dios. Dios nos ha confiado para que nosotros lo administremos conforme a los parámetros bíblicos. Salmo 50:12 dice lo siguiente: si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría? Porque mío es el mundo y su plenitud. Mostrando que todo le pertenece a Dios. Todo. Dios no necesita de nosotros. Todo es de Él. Los cielos, la tierra, las aves, aún nosotros y nuestras finanzas son de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que tenemos no nos pertenece. Nosotros somos los administradores de los bienes de Dios. Al final de los tiempos tendremos que rendir cuenta por nuestra mayordomía, por nuestra administración. Cuando nos presentemos en aquel juicio final ante el trono blanco, Dios va a pedirnos cuenta de nuestra administración. ¿Proveímos para nuestros seres queridos, familiares? ¿Cómo administramos el dinero? ¿Aplicamos los principios bíblicos para administrar nuestras finanzas? ¿O lo gastamos en deseos egoístas, ególatras, en bienes innecesarios? Debemos administrar los bienes de nuestro Señor conforme a los parámetros que nuestro Señor dejó en su palabra. Es conforme a lo que Dios dejó en su palabra. En Lucas capítulo 16 encontramos la parábola del mayordomo infiel. ¿Seremos semejantes a él cuando tengamos que rendir cuenta de nuestra mayordomía? ¿Dios va a quitarla? ¿Actuaremos deshonestamente con el dinero mundano o utilizaremos de la forma correcta? ¿Quién dijo que podemos usar el dinero de cualquier forma? ¿De dónde sacó eso? Decimos que servimos a Dios, decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Yo pregunto, ¿se preguntó usted alguna vez qué dice Dios del dinero? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo usted está administrando su dinero? ¿Cómo nosotros administramos nuestro dinero? ¿Quién dijo que podemos administrar el dinero de cualquier forma? No. Un cristiano debe administrar su economía basada en las Escrituras. La Biblia tiene un sinnúmero de versículos, textos que hablan cómo los creyentes, los hijos de Dios, deben administrar sus finanzas. Y es necesario estar meditando en la Escritura. Es necesario que nosotros subyuguemos cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. No es una área, no son dos. Cristo tiene que ser todo para nosotros. Y Él tiene que guiarnos en todo. En todo. Entonces, el primer principio es que somos mayordomos del dinero de Dios. El dinero no nos pertenece, es de Dios, por lo cual nosotros debemos administrarlo correctamente a la luz de la palabra de Dios. Segundo principio, no debemos hacer un ídolo del dinero. Lucas 16:13 dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas.
Es interesante que aquí los comentaristas dicen que los fariseos enseñaban que la devoción al dinero era compatible con la devoción a Dios. Y esta idea estaba conectada con la noción popular de que las riquezas terrenales eran sinónimo irrefutables de la bendición de Dios. ¿Y no es eso mismo el pensamiento de la teología de la prosperidad? Que si usted es un hijo de Dios, que si usted es verdaderamente un cristiano, usted tiene que ser rico, tener mucho. De lo contrario, algunos llegan a decir que está endemoniado, poseído, o tiene algún pecado por el cual no prospera. Eso es mentira. Jesús aquí enseña eso. Contrarresta esa misma enseñanza que tenían los fariseos, que estaba conectada con esa idea de que la prosperidad material era sinónimo de la bendición de Dios, o sea, que Dios se agradaba con esa persona. Es mentira. ¿Por qué razón? Porque hay cuánta gente que hace extorsión, cuánta gente que roba y es millonaria, cuánto mafioso que anda por ahí. Tiene un sinnúmero de bienes terrenales. ¿Eso es bendición de Dios? No. Porque la forma, el medio que lo adquirió fue engañando, corrompiendo y faltando a cualquier principio bíblico. Ahora, los fariseos también enseñaban esta idea de que se podía tener una devoción al dinero y al mismo tiempo una devoción a Dios. Es decir, podían rendir culto a Dios y culto al dinero. O sea, estaban poniéndolo a la par. Cristo dice, no pueden servir a dos señores. No puede ser así. Y aquí Jesucristo ocupa la palabra que se traduce como riqueza en el texto original, es mamonas. Este término proviene de mamón. Y este término es caldeo, arameo, que significa confianza, riqueza, personificada, avaricia, deificada. O sea, aquí cuando Cristo habla de riqueza, lo personifica. Dice, es mamón, es un Dios, es el Dios de la riqueza. Entonces ustedes no pueden servir a mamón y a Cristo, a mamón y a Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque cuando tengan que obedecer a uno, van a desobedecer al otro. Cuando tengan que amar a uno, van a aborrecer al otro. Jesús enseña que un fiel servidor de Dios no puede tener un corazón dividido entre Dios y las riquezas, entre Dios y el dinero. Primera de Timoteo 6:10, este pasaje es conocido, dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo se está refiriendo a un pecado específico que estaban cometiendo los falsos pastores y los falsos maestros, que habían dejado de predicar el evangelio para ir detrás de ganancias, para ir detrás de dinero. Pero este principio que es aplicado para los falsos maestros también trasciende y es aplicado universalmente. Debemos tener claro lo siguiente, que el dinero en sí no es malo. El dinero en sí no es pecado. El dinero es un regalo de Dios. Lo que la Biblia condena es el amor y la devoción al dinero. No es malo ser rico, pero sí amar el dinero. Entonces, eso debe quedarnos claro, que el dinero en sí no es malo, el dinero en sí no es pecaminoso. El problema no está
está en el dinero, el problema está en el ser humano, en el corazón del ser humano, que es inclinado a idolatrar personas y cosas. Y muchos hacen del dinero un ídolo. Debemos tener mucho cuidado de hacer de la riqueza, del dinero, un ídolo. Debemos tener cuidado. Mucho cuidado. Cuidar nuestro corazón. Son muchas las personas que viven para el dinero, que sueñan con el dinero, que respiran para el dinero. Es tan impactante que esas personas, usted mira sus ojos y parece que tienen el signo peso estampado en sus ojos, que abren sus ojos y hacen ¡pim! El signo peso. Dinero. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Son codiciosos. El dinero ha comenzado a ser su señor y ellos rinden devoción a la riqueza. Cuidado con eso. Pecado. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en las riquezas. Ese es el gran problema de hacer un ídolo del dinero. Porque colocamos nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Ese fue el gran problema del joven rico, que colocó su confianza en la riqueza y no en Dios. Confiaba más en las riquezas que en Dios. El dinero para él era un ídolo y ocupaba el lugar que solamente Dios debía ocupar en su corazón. El dinero no debe ocupar el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Entonces, el segundo principio es que no debemos hacer del dinero un ídolo. Tercer principio. Debemos trabajar para obtener una buena economía. Proverbios 6, del 9 al 11, dice lo siguiente. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El perezoso con su vida desordenada se dedicaba ¿a qué? A dormir y no a trabajar. Por lo cual, aprender tardíamente, lo cual le llevaría lamentablemente a la pobreza. Aquí la idea es semejante como al hombre que es víctima de un bandido armado. Llegará así la pobreza. ¿Por qué? Se dedicó al ocio, a dormir. Y aquí habla de un problema, no es que una persona un día quiso descansar un poco más, no. Habla de un estado, una vida dedicada al ocio, dedicada a dormir, dedicada a no trabajar, a no invertir en nada. Entonces todo el conocimiento que esa persona, ese perezoso pudiese adquirir, lo iba a adquirir retrasadamente. ¿Y no es eso lo que tenemos hoy en día? Jóvenes de 30 años que lo único que saben hacer es jugar videojuegos, adquieren tardíamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña el principio bíblico? Que la pobreza lo vas a alcanzar así como un hombre es víctima de un ladrón o un bandido armado, asimismo la pobreza va a alcanzar al perezoso. Esto no quiere decir que la pobreza sea siempre la consecuencia de la pereza. Hay casos específicos que Dios, su soberanía, lo ha determinado así. Por alguna u otra causa,
y a esta responsabilidad del hombre hay pobreza, pero no quiere decir necesariamente que pereza, no quiere decir necesariamente que pobreza sea sinónimo o la causa sea la pereza. No, no es así siempre. Estos versículos nos enseñan que para poder tener una buena economía, cuando yo digo buena es una economía estable, debemos trabajar. Es el principio bíblico. Trabajar para poder adquirir una economía estable. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12 dice lo siguiente Pablo. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esa es la forma correcta de adquirir dinero, trabajar. Esa es la forma correcta de adquirir una buena economía, una economía estable. ¿Cómo? Trabajando. Trabajando honestamente. Ahí se va el principio. Adquiera una buena economía. Principio bíblico para saber cómo administrar las finanzas es que este dinero que usted está adquiriendo lo adquiera con el sudor de su rostro. Trabajando, es decir, honestamente. No robando, no engañando, no estafando. No cobrando más de la cuenta si usted tiene algún negocio. No, correctamente, trabajando honestamente. Es el principio bíblico. De esa forma debemos adquirir nuestra finanza, nuestra economía. Y no de otra forma. Ejemplo. Y esto yo lo he oído lamentablemente de muchas personas que se dicen cristianas, que en alguna ocasión han tenido alguna necesidad y han ido por la calle o en la micro o en algún lugar y han visto que a alguien se le cayó dinero y era justo lo que ellos necesitaban. ¿Y qué hacen? Esperan que esa persona se va, colocan el pie encima, la persona se empieza a ir, luego simuladamente lo recogen. Eso es robar. ¿Por qué razón? Porque yo sé de quién pertenece o a quién pertenece ese dinero. Yo sé de quién es ese dinero. Ahora es diferente si yo voy y encuentro algo tirado, algún dinero, y yo no sé de quién es y no hay nadie por ahí a quien yo pueda preguntarle. Esa es cosa diferente. Pero cuando yo sé de dónde procede y yo lo tomo indebidamente, eso es robar. Eso es pecado. Esa no es la forma correcta de adquirir finanzas, de adquirir dinero a la luz de la Escritura. La única forma correcta es trabajando honestamente. Proverbios 16:8 dice lo siguiente: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en relación a Proverbios 16:8. Es mejor tener un poco con justicia que ser rico y deshonesto. Ahora la Biblia de las Américas dice de la siguiente forma, traduce este versículo. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Esa es la forma correcta de adquirir dinero, honestamente, trabajando, justamente, honradamente, no robando, no extorsionando, no aprovechándose de personas, teniendo cuidado, forma correcta, trabajar con el sudor de nuestro rostro, dice las Escrituras. Entonces ese es un principio
básico también que debemos entender en relación a las finanzas, cómo administrarla. La forma de adquirirla debe ser honradamente, trabajando, honestamente. Y aquí yo abro un paréntesis. ¿Cuántos pastores ganan grandes sumas de dinero deshonradamente, donde no cumplen su rol, donde enseñan pasajes distorsionados, metiendo miedo, colocando miedo en las personas para que den? No, eso no es correcto. Eso no es bíblico, no es saludable. Están robando, haciendo negocio, mercantilismo, negocio a costa de la fe de las personas. No son pastores que se dedican a orar, a ayunar, a estudiar, a hacer una exégesis, una hermenéutica durante la semana sobre el texto bíblico, a leer horas y horas. No son pastores que visitan, no son pastores que aconsejan. Lo único que hacen es separan un día domingo, abren un versículo bíblico y hablan. Y el tema siempre es dinero. No es honesto, no es correcto. Entonces hay que tener cuidado. Cuarto principio de cómo debemos administrar las finanzas bíblicamente. Debemos ahorrar. Proverbios 6, versículos 6 y 8, dice lo siguiente: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí la hormiga es un ejemplo de actividad, diligencia y planificación. Planificación. El ejemplo de la hormiga sirve para exhortar al perezoso a ser sabio como la hormiga. Aquí aprendemos que debemos ahorrar. La hormiga recoge su comida, toma su comida en el verano para luego tener o recoger en el invierno. Es decir, junta su comida en el verano para luego en el invierno tener que comer y así poder vivir. Y no tiene capitán, no tiene líder, no tiene nadie. En un conjunto, todos trabajan, aquellas hormigas. Y aún así logran juntar para el invierno. Así debemos aprender nosotros de la hormiga. Ahorrar. Cuando tengamos en abundancia, dejemos una parte para ahorrar cuando tengamos escasez. Nosotros no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Alguien puede enfermar, alguien puede morir, puede ocurrir cualquier cosa. Tenga ahorros, tenga algún dinero en reserva para alguna emergencia. La historia de José nos muestra claramente ese principio de ahorrar. El faraón tiene un sueño, lo perturbaba. José es sacado de la cárcel, interpreta el sueño y en conclusión él dice: van a venir 7 años de prosperidad, de abundancia. Posteriormente a estos 7 años de abundancia vendrán 7 años de escasez. Faraón, pon al hombre más sabio, más entendido para que administre esto. Y durante los 7 años de abundancia ahorren para que luego tengan para los 7 años de escasez. Faraón dice: ¿quién mejor que tú? José administra, cumple eso, cumple ese error de administrar a su líder, al faraón.
Ahí José está haciendo uso de la mayordomía. Él es un mayordomo, administrador. ¿Qué hace José? 7 años ahorran para luego pasar 7 años de escasez. Lo pasaron, sobrevivieron. Estrategia, sabiduría, aprender de la hormiga. Oh, perezoso, debemos aprender nosotros de la hormiga. Administrar correctamente, ahorrar. Debemos aplicar este principio, ahorrar, en nuestras vidas. Así como la hormiga enseña al perezoso, muchos creyentes deberíamos aprender de los incrédulos a ahorrar. ¿Por qué? Porque hay cuántos incrédulos que aplican este principio. Hay cuántos inconversos que ahorran mucho más que los conversos. ¿Cuánto? Así como el perezoso debía aprender de la hormiga, nosotros muchas veces debemos aprender de incrédulos, de personas que no son convertidas, que aplican este principio de ahorrar si es que hay alguna necesidad en el futuro. Así como lo hizo José. Es necesario que apliquemos este principio. Lamentablemente a veces encontramos en la iglesia que cristianos se ven con una suma de dinero y nos llevan la hora de gastarlo en cualquier cosa, ni siquiera planifican, solo gastar dinero, comprar. No, planifique, sea sabio, administre conforme a la Escritura, deje una parte para ahorro, deje una parte para emergencia. Y no solo los adultos debemos aprender esto, sino que los adultos, los padres, deberían enseñar este principio a sus hijos. Desde niño, enseñarles a ahorrar, enseñarles a administrar a la luz de las Escrituras sus vidas. No solo dinero, sino que ciertas actividades, ciertos bienes que puedan tener, administren de forma correcta, enseñarles que son mayordomos. Ya cuando tengan una edad, que ellos puedan tener dinero, pasarle un cierto dinero y enseñarle a que lo administren conforme a los principios bíblicos. Que si ellos quieren obtener algo, que ahorren. Enseñarles a ofrendar en la iglesia. Enseñarles todos estos principios que voy a seguir mencionando, enseñarle a sus hijos desde ya. Entonces debemos ahorrar. Quinto principio, debemos pagar nuestras deudas. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo aquí nos está enseñando que no podemos endeudarnos. No, esto es lícito. Uno ve a la luz de la Escritura que es lícito. Pero lo que Pablo aquí enseña es que todas las obligaciones financieras deben pagarse en el tiempo acordados. Toda deuda debe pagarse en el tiempo acordado. O si hay algún problema, alguna circunstancia, usted va y habla directamente con la persona. Ahí queda en la persona si le da un plazo más, en la entidad, institución, si le da un plazo más. Pero debemos procurar pagar todas nuestras deudas. Todas. Debemos mantener nuestras deudas al día, pagadas. Y lamentablemente vemos en el mundo cristiano un desorden en el área de la finanza.
un caos. Usted pregunta a muchos creyentes, ¿cuáles son los principios bíblicos para administrar el dinero? Muchos no tienen ni idea. Muchos no saben. No tienen ni un parámetro, no tienen ninguna regla. Entonces, administran su dinero conforme a lo que ellos estiman, conforme a su propio corazón. Y hay un desorden, hay un caos. Tiene cuántas familias cristianas pasando caos, conflictos en el matrimonio, con los hijos, porque no administran correctamente su dinero, porque deben a medio mundo. ¿Cuántos cristianos charlatanos no hemos conocido, no hemos oído, que no pagan sus deudas, que no mantienen sus deudas al día, mi hermano? Es lamentable eso, lamentable. El pastor Paulo Jr. comentaba en una ocasión que en Brasil se reunieron los principales del directorio de un banco, si no más me equivoco, el Banco do Brasil. Y en ese directorio había un miembro de su iglesia, el cual oyó todo, sabía todo lo que estaba ocurriendo. En ese directorio, en esa reunión, se llegó a la siguiente determinación. Los líderes de los bancos, administradores, dueños del banco, dijeron lo siguiente: no vamos a dar más crédito para pastores. ¿Por qué? Porque no pagan. Son la peor clase. Así. ¿Por qué? Principios bíblicos. No saben cómo administrar sus propias finanzas, cuanto más ignorancia hay en cuanto a las finanzas de la iglesia. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada. Pague su deuda. Es evidencia de salvación. Un verdadero convertido mantiene su deuda al día. No le debe a medio mundo. Ahora, si no lo sabía, el Espíritu Santo va a estar ahí trabajando. Pague su deuda. Debemos considerar lo siguiente en cuanto a las deudas. Podemos endeudarnos cuando sea necesario. En primer lugar, no nos vamos a endeudar, cristianos, porque queremos. No, es cuando sea necesario. Cuando haya una necesidad de endeudarse, endeúdese. Ejemplo, los hijos tienen que estudiar y no ganan becas. Es una necesidad endeudarse para que puedan estudiar. ¿Correcto? Entonces, cuando sea necesario, podemos endeudarnos. Segundo, debemos analizar nuestras finanzas para endeudarnos. Es decir, ¿podremos pagar? ¿Nos endeudaremos en una cantidad que nosotros cumpliremos con el pago? Podemos. De lo contrario, no. Tercero, que debemos considerar. El sobreendeudamiento es pecado. Endeudarse usted puede. Sobreendeudarse es pecado. ¿Por qué? Porque falta de dominio propio, falta de analizar, falta de sabiduría. Si la Biblia me dice que no debo deber a nadie nada, entonces mis deudas deben ser acorde a lo que yo gano. Entonces yo me endeudo sabiendo que voy a poder cumplir. Pero ¿qué pasa si yo me sobreendeudo? Yo sé que no voy a saber cumplir. Pecado. Pecado. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo saber si estoy sobreendeudado? De una forma sencilla, es lo siguiente: cuando nuestras capacidades de pago son insuficientes para responder a nuestros compromisos. Es decir, cuando nosotros quedamos debiendo, estamos sobreendeudados.
Cuando nosotros no somos capaces de pagar nuestras deudas, estamos sobreendeudados. Cuidado. Y aquí yo anoté por lo menos 5 ítems para poder entender o poder discernir, analizar y ver si es que estamos sobreendeudados y si es que no estamos, para que no lleguemos a esto. Lo primero, ¿cómo saber si estoy sobreendeudado? 1. Si está pagando en sus deudas gran parte de su sueldo. Si gran parte de lo que usted gana mensualmente se está yendo en deudas, usted está sobreendeudado. Yo quiero aquí hacer la diferencia. Hay gastos fijos: luz, agua, gas, comida, etc. Hay algo que usted paga todos los meses, fijo, siempre. Eso no es deuda, esos son gastos fijos. Cuando el dinero que usted gana se le va más que estos gastos fijos, gasta más que eso, está sobreendeudado. Entonces, definir un porcentaje en cuanto a endeudamiento para poder deducir si uno está sobreendeudado o no es muy difícil, porque depende de cuánto usted recibe mensualmente. Por lo cual, si gran parte de su dinero se va en esas deudas, usted está sobreendeudado. Segundo, si paga y vuelve a endeudarse para pasar el mes. Eso es indicio que estoy sobreendeudado. Si yo pago y vuelvo a endeudarme. ¿Por qué? Porque la gran parte de mi sueldo se fue en esa deuda. Entonces yo vuelvo a pedir otro préstamo, otro crédito en otro lugar para poder pasar el mes. Está sobreendeudado. Tercero, si lleva meses realizando los pagos mínimos de sus cuentas. Muchas tiendas, muchas entidades permiten que uno haga el pago mínimo de una cierta fracción de la deuda. Entonces, cuando yo llevo haciendo ese pago mínimo por varios meses, ese es un indicio de mi sobreendeudamiento. Cuarto, si espero un ingreso extraordinario para pagar el capital. Es decir, personas que tienen un crédito y pagan simplemente los intereses y esperan que llegue un ingreso extraordinario, una herencia, algo con que no cuentan. Va a llegar un trámite, un bono que hoy es común para pagar el capital. Está sobreendeudado. Quinto, si pide un préstamo para pagar otro, colapsa. Está sobreendeudado. No va a salir. Préstamo para préstamo y luego otro y otro y otro, y va aumentando el interés y más dinero. Termina siendo un círculo vicioso y va a ser un esclavo de las deudas, de los bancos, de las entidades que les prestan crédito. Entonces, debemos ser sabios, debemos pagar nuestras deudas y no debemos caer en el sobreendeudamiento, evitarlo, pecado. Va a producir un caos, va a producir conflictos matrimoniales, un desequilibrio en la economía familiar que va a destruir la familia. Las familias nunca terminan, cuando hay sobreendeudamiento, durmiendo en paz. Siempre es pelea, insomnio, miedos que nos puedan embargar la casa, que nos puedan quitar el auto, etc. Arma un caos el sobreendeudamiento. Guía a las personas, algunas personas se ven tan afligidas por el sobreendeudamiento que optan por quitarse la vida. Todo por mala administración, mi hermano. La mala administración puede poner en riesgo su alma por la eternidad. No hemos tomado
el verdadero peligro de una mala administración, una persona puede determinar, cae en depresión, se suicida. Infierno. Y todo por no cumplir los principios bíblicos. ¿Ve qué importante? Es muy importante. Sexto principio. Debemos practicar el principio bíblico de dar. Hechos 20:35 dice lo siguiente. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo aquí está citando las palabras de Cristo que tienen que haber sido una transmisión clara, oral. Esta palabra, más bienaventurado es dar que recibir, no se encuentra en los 4 evangelios, no está. Entonces, se transmitió oralmente esta enseñanza de Cristo por medio de sus discípulos. Y es claro que en los evangelios no están todas las palabras de Cristo. Eso es claro, está lo necesario para que el hombre pueda ser salvo. Los bienes que Dios nos ha confiado no solamente son para suplir nuestras necesidades, sino para suplir las necesidades de otros. Si yo tengo mucho, el que yo tenga mucho no es simplemente para que yo pueda cumplir mis caprichos, mis propios deseos, no, sino para que yo también pueda ayudar a otros, ayudar principalmente las familias sanguíneas, principalmente los hermanos en la iglesia, si hay alguno que tiene una necesidad, que carece de algo, poder ayudarlo. Y si hay afuera alguien conocido que yo pueda saber que está en una necesidad, debo extender la mano. Debo extender la mano. Más bienaventurado es dar que recibir. Ejemplo, yo quiero que usted tenga claro. Usted, yo, nosotros, no necesitamos 500 pares de zapatos. Si tenemos mucho dinero, no necesitamos comprarnos esos 500 pares de zapatos. ¿Por qué no me abstengo? Lo que yo debo hacer, abstenerme. No necesito 500 zapatos. Hay personas que ni tienen un par de zapatos. Debo pescar de eso y dar. No necesito comprar 500. ¿Cuántas personas que caen en exceso? Zapatos, ropas. Yo sé que hay personas que necesitan estar cambiando, claro, pero excesos, que es algo extravagante, de verdad. Algo que usted entra ahí, 1000 pares de zapatos. Cosas que llegan a ser absurdas, hermano. Y tienes ahí al lado, tienes ahí mismo, estoy hablando cristianos, y tienes ahí en la iglesia alguien pasando hambre, que no tiene ni siquiera 10,000 pesos para comprar algo para comer. Entonces, debemos ser sabios, debemos tener sabiduría. No porque tengamos, lo vamos a gastar en cualquier cosa. Entonces, debemos tener lo siguiente en cuenta. Debemos practicar el principio bíblico de dar. Como cristianos y miembros de una iglesia local, debemos comprometernos a dar planificadamente y sistemáticamente. Vea lo que dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruid a las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana, cuando de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. O sea, es algo sistemático y algo planificado. Entonces, todo creyente debe ser miembro de una iglesia local y participar, dar para esa iglesia.
Ahora muchos pueden decir, oh, es que no voy a dar porque sé que hay una mala administración, los pastores roban, están engañando, no se predica el evangelio. Entonces, hermano, pesque a su familia, salga de ahí, busque una iglesia bíblica, pastores comprometidos con el evangelio, que están predicando el santo evangelio, supla las necesidades de esa iglesia local, sea parte de esa iglesia local, de esa iglesia bíblica, ayude ahí y no siga reclamando. El principio bíblico, dar, es el principio. Comprometerse. ¿Dar para qué? Para que el evangelio de Dios avance. ¿Para qué? Para que el liderazgo no tenga necesidad y pueda dedicarse a tiempo completo a pastorear. Y tenga más de un pastor si la iglesia lo necesita. A suplir, a dar para la iglesia, para que la iglesia supla las necesidades de los hermanos que carecen de ciertas necesidades. Que no tienen para comer, que alguien queda sin trabajo y va y colabora. ¿Para qué? Para que la iglesia invierta en la predicación del evangelio, para que invierta en misiones, para que invierta en capacitaciones, en estudios teológicos, comprando libros, estudiando la palabra, discipulando. Ese es el propósito de dar para la iglesia. Y los que están en una iglesia bíblica, claramente van a ver si el liderazgo es bíblico a través de la enseñanza, a través de la forma de vivir y a través de cómo la iglesia administra el dinero. Eso es claro, pero el principio bíblico es dar en la iglesia local. Ahora, lo que debemos tener en claro con el tema de dar, que debemos dar con alegría. Segunda de Corintios 9:7 dice el siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo ama, no lo bendice como algunos malinterpretan ese versículo. Dios lo ama y eso es suficiente. Entonces nuestra disposición, nuestro corazón debe estar alegre de dar, alegre de producir una sonrisa en algún necesitado, alegre de proveer para una familia donde ve que los niños no tenían que comer y los niños se alegran, tenemos papá, mamá, tenemos que comer, alegría de colaborar para su iglesia, alegría de colaborar para que el reino de Dios avance, para que se predique el evangelio, para que otros sean alcanzados, alegría, contentamiento. No dar así, ay, que no quiero dar, ya doy. No, un corazón transformado por el poder del evangelio, un corazón dispuesto. Ahora, este principio bíblico de dar no quiere decir que yo voy a dar todo y voy a quedar sin nada para mí, que mi familia va a pasar hambre. No, eso es incorrecto, eso no es sabio. Tengo que dar para la iglesia, poder ayudar a otra persona, pero también ser sabio, planificado, sistemático, tener para mi familia, tener para mis necesidades. Entonces no debemos ser negligentes tampoco. Cuidado. Dar es un acto de la adoración. Filipenses 4:18 dice lo siguiente: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, dar de mi finanza o la finanza que Dios me ha confiado para la iglesia, para dar a otra persona, algún necesitado, es parte de mi adoración a Dios. Yo adoro a Dios con mis finanzas, colaborando para que el evangelio avance, siga la obra de Dios, colaborando para que la iglesia que no tienen templo puedan tener un terreno, puedan tener un templo, colaborando para las iglesias que no tienen los pastores a tiempo completo puedan tener tiempo a tiempo completo, colaborando para que los pastores que no se han capacitado teológicamente por falta de dinero puedan
adquirir un curso teológico, colaborando para suplir las necesidades de la iglesia local, colaborando para que la iglesia pueda pagar agua, pueda pagar electricidad, para que los bienes de la iglesia que tenemos en los días actuales, audio y un sinnúmero de gastos que lleva la iglesia, que tiene gastos fijos, pueda colaborar eso, colaborando para que la iglesia pueda ayudar a los necesitados de la iglesia. Entonces, eso, y es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra disposición, de nuestro corazón alegre. Y va conectado, la adoración y la alegría, dar con alegría. Que da con alegría un corazón que adora a Dios. Ahora, si alguien, escuche, aquí yo no voy a hablar de esa persona que no puede dar por una situación específica, quedó sin trabajo y no puede dar a la iglesia y no puede dar a los hermanos. Es entendible, se tiene que acercar al liderazgo de la iglesia y dar a entender su situación. Y si la iglesia tiene los recursos para ayudarle, debe ayudarle. Debe ayudarle, entonces acérquese y diga que está. Es todo comunicándose, actuando de forma transparente, honestamente, íntegramente. Entonces, si es el hermano que quedó sin trabajo y no tiene para dar, la iglesia no puede exigirle. No tiene. La iglesia tiene que ayudarle. Ese es el principio bíblico. Ahora, ¿qué sucede? Si alguien que puede dar, no da, dude de su salvación. Está mostrando la condición de su corazón. Corazón no regenerado, no se preocupa por nada. ¿Qué? No importa. Veo mis propias necesidades. Quiero tener más. Ahora, cuando vemos un corazón regenerado, se preocupa de las necesidades de otro. Ese corazón regenerado, el dinero no es un ídolo. Tiene, da, tiene para su familia, tiene para administrar para él. Y colabora en el avance del reino de Dios. Entonces eso es parte del principio bíblico de dar parte de nuestra administración. No solamente estamos llamados a ayudar a la iglesia local, también debemos ayudar a personas necesitadas cuando podamos, cristianos y no cristianos, sabiamente. Por ejemplo, si hay alguien que me pide en la calle, yo tengo que estar orando a Dios en espíritu de oración, discerniendo, ver sabiamente. Si pido a alguien con una botella en su mano, obviamente que alguien alcohólico que lo único que quiere es dinero para ir a beber. ¿Qué debo hacer yo? Decirle, bueno, ¿quieres dinero para comer? Sí, ya, yo te voy a comprar y te traigo. Ahí tiene. Ser sabio también para dar. No es llegar y dar sabiduría. Entonces suplir la necesidad de los necesitados. David Platt dijo lo siguiente, preguntando, ¿por qué no empezamos a operar con la idea de que Dios nos ha dado en exceso, no para que tengamos más, sino para que podamos dar más? Debemos tener en claro lo siguiente, grábese esto, no se trata de cuánto de nuestro dinero damos a Dios, sino de que cuánto del dinero de Dios nos dejamos para nosotros. Porque el dinero no es nuestro. Los puritanos decían, el dinero no nos pertenece, nosotros somos mayores domos del dinero de Dios. Matthew Henry decía lo siguiente para que quede aquí claro. Yo creo que hay mayor felicidad al ganar una alma para Cristo que montaña de plata y oro para mí. Entonces nosotros, la finalidad de esta predicación es que debemos honrar a Dios con nuestro dinero. Es simple, eso. Es honrar a Dios con nuestro dinero. Es aplicar cada principio bíblico a nuestra vida.
y a nuestra familia. ¿Esto qué va a producir? Familias bíblicas, familias equilibradas, familias que no tengan sobreendeudamiento, familias que saben dar, que saben ayudar, saben tender la mano, características de verdaderos creyentes. Y en conclusión, toda esta predicación se resume en lo siguiente: debemos tener sabiduría para administrar nuestras finanzas. Eso se requiere. Sabiduría. Si alguno no la tiene, dice Santiago, pídala. Pida a Dios sabiduría para administrar las finanzas conforme a los parámetros bíblicos. Sabiduría. Esa es la palabra. Sabiduría para administrar nuestro dinero o el dinero de Dios. Esta predicación tiene como finalidad glorificar a Dios en nuestras finanzas. Lucas 12, del 19 al 21, dice lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está su corazón? Como decíamos, no podemos hacer de las riquezas un ídolo. ¿Su corazón está en las riquezas? Arrepiéntase, vuélvase a Cristo. No haga del dinero un ídolo, sino que debemos hacer tesoros sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ni los ladrones van a poder hurtar. Si nosotros administramos correctamente las finanzas, estaremos haciendo tesoros en el cielo. En el cielo. Yo quiero que tenga esto en claro, que un día o cualquier día las riquezas pueden dejarles, puede perderlas, y también cualquier día las riquezas pueden perderla a usted. Usted va a ir, morir, acabó. Nada de lo que tengamos aquí vamos a poder llevarnos cuando muramos. Tener eso claro. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? Es traspasar nuestros bienes terrenales para allá arriba, para el cielo. Mateo 13:44 dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese hombre vendió todo. Ese hombre transfirió sus fondos de aquí, de la tierra, para el cielo, porque está haciendo una mayor inversión en el reino de Dios, haciendo tesoros en el reino de los cielos. Cuando una persona es salvada por Cristo, ésta comienza a atesorar la salvación, a atesorar el evangelio, a atesorar el reino de Dios y por encima de todo al propio Señor Jesucristo. Jesucristo es el mayor tesoro que el ser humano puede llegar a tener. Ese es nuestro mayor tesoro. La finanza, el dinero aquí en la tierra, somos mayordomos de ese dinero de Dios. No podemos hacer un ídolo. El dinero en sí no es pecado. Pero si nosotros le comenzamos a amar y hacemos del dinero un Dios, eso sí es pecado. Pero el dinero va a pasar, como todas las cosas. Va a pasar. Y el dinero no puede ser nuestro Dios. Aquí, ¿qué apunta la finanza? Que nuestro mayor tesoro es Jesucristo.
Cristo, en Él. Ese hombre, cuando descubrió aquel tesoro, vendió todos sus bienes para comprarlo legalmente y luego era propietario de ese terreno y podía adquirir ese tesoro. Él invirtió, dejó todo en esta vida para adquirir aquel tesoro. ¿Cuánto más nosotros para adquirir tesoros eternos? Para adquirir y hacer tesoros en el cielo. En el cielo, donde va a estar nuestro mayor tesoro. Jesucristo, en aquel que se encuentran todos los tesoros ocultos, dice la Escritura. Él es la imagen viva del Dios invisible, Cristo Jesús. Él es nuestro tesoro, no tenemos nada mayor en estas tierras. El dinero, las finanzas es algo pasajero, somos meros mayordomos del dinero de Dios, pero nuestro tesoro que va a prevalecer por todos los siglos de eternidad a eternidad, es Jesucristo, su santo evangelio, su persona, la salvación, mi hermano. Ese es nuestro tesoro, Jesús. Crea en ese Jesús, arrepiéntase de sus pecados, vuelva a ese Jesús, administre las finanzas de la forma que glorifiquen a ese maravilloso Dios, a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oro para que usted guíe a las familias de esta iglesia, a las familias cristianas, que puedan tener una administración de las finanzas bíblicas, conforme a los parámetros que usted ha establecido en su palabra, y que entendamos que somos meros mayordomos. El dinero no nos pertenece, el dinero no nos llena, las riquezas, nada en esta vida, sino que Cristo es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro único tesoro, que podremos disfrutar de Él por una eternidad. Entonces nos conviene invertir, Señor, en el reino de Dios, hacer tesoros, dando, ayudando. Y no solo dinero, sino dando nuestras vidas, dando nuestro tiempo a otras personas, aconsejando y un sinnúmero de cosas para seguir haciendo tesoros en el cielo y estando para estar con nuestro mayor tesoro, Jesucristo. Señor, guíanos, colocar la mirada en el cielo, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, a regocijarnos en Él, que Él nos llene, que Él nos complete. Solo Él puede completarnos, solo Él puede salvarnos. Que a través de nuestras finanzas, Señor, reflejemos el Evangelio. Que cuando el mundo pregunte por qué administras el dinero de esta forma, porque Cristo me enseñó, porque su palabra me enseñó, Cristo me salvó y también te puede salvar a ti. Sea una puerta para predicar el santo y divino y glorioso Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.